Hola, mi nombre es María José Guerrero. He participado en la exposición que se está realizando concretamente en Puebla de la Calzada porque quería conocer directamente, ya que he seguido la exposición de Expo Participación a través de Internet y bueno, por otros medios. He visitado el espacio Innovación porque bueno, creo que aquí hay muchas posibilidades que puedo aprovechar y es lo que más me ha interesado, independientemente de que no tiene desperdicio nada de lo que hay aquí. Entonces, bueno, ese ha sido mi interés y el conocer a la gente que lleva todo esto. Actualmente soy administrativo, soy madrileña, pero me vengo a Extremadura porque creo que hay muchas posibilidades a muchos niveles. Todo es cuestión de poder descubrir poco a poco qué es lo que más se adecua a lo que yo esté buscando. Me identifico ahora mismo con esta fotografía porque recuerdo cuando venía aquí, mi familia, todas tienen ganadería y yo, siendo pequeñita, jugaba mucho con los cerdos. He vivido lo que es una matanza, sé cómo se vive, la participación de la gente. Hay mucha humildad, mucho corazón, la unión entre las personas cuando se realiza este tipo de actos, el convivir experiencias con otras familias, ayudar al más débil, un montón de experiencias que no se hacen ni se participan en otro tipo de ocasiones o ciudades porque no se tiene esa, no sé cómo llamarle, es una cosa muy simple pero a la vez que abarca un montón de actitudes en la gente y es una satisfacción poder disfrutar de ello. Pues animaría a que viniera a visitar el lugar, empezando primero por la naturaleza que hay aquí. Todo el paisaje que hay de colores, el ambiente, se respira mucho mejor, la alimentación. En mí personalmente están haciendo despertar un montón de sentidos que desconocía y que poco a poco voy descubriendo. El cerdo, como el que tenemos en la fotografía, es algo que tenemos aquí denominación de origen. Yo aquí vengo, me como un filete y me sabe a carne. En Madrid compro un filete, primero me sale agua y después cuando lo como no sabe exactamente igual. Hay muy buen jamón, hay muy buen embutido, muy buena fruta, cosas que no tenemos a día de hoy los que vivimos cerca de esta localidad. Para mí Extremadura ahora mismo es una nueva puerta, siempre lo ha sido, pero ahora estoy descubriendo que es una nueva puerta y en muchos cambios y muchos campos. Lo conocía a través de Internet, a raíz de coincidir con una persona que tiene nombres y apellidos similares a los míos, me picó más la curiosidad y empecé a investigar. Vi que gente que trabajó en este proyecto también eran familiares, conocidos, quiero decir, eran conocidos para mí, contacté con ellos, les ayudé también a promocionarse de alguna otra forma y para mí creo que es una forma muy humana y muy participativa para que la gente conozca lo que es Extremadura sobre todo.
En Extremadura yo creo que no hay que cambiar nada. Creo que los que cambiamos somos los que estamos aquí. Y eso es lo que realmente tiene valor, por decirlo de alguna forma. Yo estoy descubriendo que cambia mucho en mí muchas cosas, sentimientos, formas de ver la vida, de exponer, proyectar mi futuro. No cambiaría nada. Creo que Extremadura te cambia. Somos Extremadura.